Había algo en el horizonte. Era tarde. La noche sobre el Cabo de Buena Esperanza era del tipo de oscuridad que no se encuentra en ningún otro lugar del mundo. Una oscuridad con peso, con textura, con intención. El cielo estaba cargado, como siempre lo está en ese rincón del planeta, donde el Atlántico y el Índico colisionan sin tregua, donde los vientos parecen tener memoria propia y las olas guardan rencores de siglos. Watch the mainmast! Secure the rigging, hold fast! We're losing steerage! Los marineros estaban en cubierta, exhaustos, con las manos marcadas por la sal y las cuerdas, cuando alguien apuntó hacia la negrura del océano. No era una ola, no era una roca, era un barco. Navegaba contra el viento, contra la corriente, contra todo lo que la física y la lógica del mar deberían permitir. Las velas estaban desplegadas, pero no había viento favorable. El casco cortaba las olas, pero no había tripulación visible, ninguna linterna, ninguna señal. Solo aquel bulto oscuro deslizándose sobre la superficie del océano, como si las leyes de la naturaleza simplemente no se aplicaran a él. Y entonces, sin advertencia, desapareció. Como había venido, fue tragado por la neblina, por la noche, por el mar. Y quienes lo habían visto sabían, como todo marinero que cruzaba esas aguas sabía, que aquello no era un barco común, era el holandés errante. Y según la leyenda, quienes lo avistaban estaban condenados. Pero ¿cómo nace una leyenda así? ¿Cómo un barco que nunca existió se convierte en el símbolo más temido de los océanos? ¿Y qué vieron realmente aquellos marineros en esas aguas para que la historia sobreviviera intacta durante siglos? Para entender al holandés errante, hay que entender primero el lugar donde aparece. El Cabo de Buena Esperanza, bautizado irónicamente así por navegantes portugueses que necesitaban creer en algo, es uno de los pasos marítimos más peligrosos del mundo. Ubicado en el extremo sur de África, donde dos océanos se enfrentan, el cabo es conocido por tormentas repentinas, olas gigantescas y vientos que pueden cambiar de dirección en cuestión de minutos. No es exageración decir que cientos de barcos naufragaron en esas aguas. Sus fondos son un cementerio de madera y hierro y huesos. Para un marinero del siglo XVII, cruzar el Cabo de Buena Esperanza no era una ruta comercial, era una prueba. Era el lugar donde los hombres encontraban sus límites, y muchas veces los encontraban demasiado tarde. Fue precisamente en ese lugar, cargado de miedo, de muerte y de superstición, donde la leyenda del holandés errante encontró su hogar natural. El registro escrito más antiguo que conocemos proviene de un libro llamado Travels, publicado en 1795 por un hombre llamado John Macdonald. Él describía algo que los marineros llamaban el holandés errante, un barco fantasma que aparecía en el cabo durante las tormentas. Pero Macdonald no estaba inventando nada. Estaba documentando algo que ya circulaba durante décadas entre los hombres del mar. La pregunta verdadera es, ¿de dónde vino esa historia? Hay quienes dicen que el holandés errante nació en los puertos de Holanda en los siglos XVII y XVIII, cuando los Países Bajos dominaban el comercio marítimo mundial. La Compañía Holandesa de las Indias Orientales, la BOC, mantenía flotas enteras navegando entre Europa, África y Asia. Era la operación comercial más grande del mundo conocido, y con ella llegaban historias, capitanes que murieron en el mar, barcos que nunca llegaron a destino, tripulaciones que desaparecieron sin dejar rastro. Los puertos de Ámsterdam y Rotterdam eran lugares donde esas historias fermentaban. Los marineros bebían juntos, contaban lo que habían visto, exageraban, embellecían. Y en algún momento, en alguna taberna oscura con olor a pescado y cerveza rancia, alguien comenzó a contar la historia de un capitán holandés que había desafiado a los dioses del mar y pagado el precio más alto. Su nombre, según la leyenda más extendida,
era Hendrik van der Decken. Van der Decken era, según se cuenta, un capitán experimentado, obstinado y completamente sin miedo, o completamente sin juicio, dependiendo de cómo se interprete. Al intentar cruzar el Cabo de Buena Esperanza durante una tormenta violenta, su tripulación le imploró que diera media vuelta. El viento era demasiado fuerte. Las olas eran demasiado altas. Era un suicidio continuar. Van der Decken no quiso escuchar. Dicen que blasfemó, que insultó al propio Dios. Run, combat me, ye fools! Take the star! No storm break me doors! Yeah! Que juró en voz alta, con rabia y con soberbia, que cruzaría ese cabo aunque le llevara la eternidad entera. Y entonces, según la leyenda, el cielo respondió. Una voz tronó sobre las olas, una presencia, un juicio. Y el deseo de Van der Decken fue concedido. Navegaría para siempre, nunca tocaría tierra, nunca encontraría puerto, nunca descansaría. El barco y su tripulación fueron condenados a vagar por el Cabo de Buena Esperanza hasta el fin de los tiempos. Castigo perfecto para un hombre que había desafiado su propio destino. La historia es poderosa porque captura algo que los marineros entendían en lo más profundo de sus huesos. El mar no perdona la arrogancia. Pero aquí las cosas se vuelven inquietantes, porque el nombre Hendrik van der Decken probablemente no es histórico. Investigadores que examinaron los registros de la BEOS no encontraron ningún capitán con ese nombre. La leyenda puede haber sido inspirada en capitanes reales, hombres que murieron intentando cruzar el cabo, cuyos barcos desaparecieron sin dejar rastro. Pero la figura específica de Van der Decken parece ser una creación de la tradición oral, lo cual no significa que la leyenda no tenga raíces reales, porque los avistamientos existen y son perturbadores. En 1835, una tripulación británica reportó haber avistado un barco cerca del Cabo de Buena Esperanza, navegando contra el viento con todas las velas desplegadas durante una tormenta. El barco se acercó a velocidad imposible, y en el momento en que la colisión parecía inevitable, simplemente desapareció. En 1879, el HMS Vacante, un navío de la Marina Real Británica, registró formalmente en su diario de a bordo el avistamiento de un barco fantasma luminoso. Pero lo que hace a este relato diferente de los demás es quién lo firmó. Un joven oficial de marina que más tarde se convertiría en rey de Inglaterra. El príncipe George, futuro rey Jorge V. La entrada del diario describía una extraña luz roja que iluminaba el barco de arriba a abajo. Y luego añadía algo que helaba la sangre. El centinela que primero avistó el barco murió poco después, en un accidente a bordo. El avistamiento de un príncipe, la muerte de un testigo. Era exactamente el tipo de historia que alimentaba la leyenda. Pero ¿qué vieron realmente esos marineros? Los científicos tienen una respuesta, y es tan extraña como la propia leyenda. El fenómeno se llama Fata Morgana, una forma compleja de espejismo que ocurre cuando capas de aire con temperaturas diferentes crean una especie de espejo atmosférico sobre el océano. En esas condiciones, barcos que están más allá del horizonte, físicamente invisibles desde la posición de un observador, pueden aparecer suspendidos en el aire, invertidos o multiplicados, flotando sobre la línea del agua. El efecto es perturbador incluso para ojos modernos. Para un marinero del siglo XVII, viendo aquello por primera vez en plena tormenta, con el cansancio y el miedo ya instalados en su cuerpo, habría sido imposible no creer en lo sobrenatural. La Fata Morgana explica los barcos flotantes, explica la luz extraña, explica la aparición y la desaparición súbita, pero no explica todo. Porque hay algo en los relatos que la ciencia no captura completamente. La sensación, la certeza que los marineros describían de que aquello no era simplemente un fenómeno óptico, que había algo en ese barco, algo que miraba de vuelta. Y quizás ahí resida la verdad más profunda de la leyenda. El holandés errante
nunca fue solo un barco fantasma, era una metáfora. Era la personificación de todos los miedos que un marinero cargaba dentro de sí cuando dejaba el puerto atrás. El miedo de no volver, el miedo de morir lejos de casa, el miedo de convertirse en uno de esos nombres tachados de un registro. Barco no retornó, tripulación desaparecida, causa desconocida. En las culturas marítimas de los siglos XVII y XVIII, la muerte en el mar era demasiado común para no tener un rostro. Y el holandés errante le dio un rostro a esa muerte. La hizo navegable. La transformó en algo que podía nombrarse, describirse, temerse de forma concreta. Había rituales para evitarlo. Algunos marineros creían que pronunciar el nombre del barco fantasma en voz alta atraería su atención. Por eso, nunca se decía el nombre. Otros clavaban una herradura en el mástil como protección. Hay registros de tripulaciones que se negaban a zarpar en ciertas fechas, convencidas de que eran días en que el holandés errante estaba más activo. El miedo era tan real como cualquier tormenta. Con el paso de los siglos, la leyenda salió de los puertos y entró en la cultura. En 1843, el compositor Richard Wagner creó una ópera entera basada en la historia Der Fliegende Holländer, que transformó al capitán condenado en una figura casi trágica, un hombre que buscaba redención a través del amor de una mujer fiel. La ópera de Wagner añadió capas a la leyenda. Ya no era solo un monstruo, era un ser humano aprisionado en un castigo eterno, anhelando la libertad. Luego vinieron las novelas, los poemas, las pinturas. El holandés errante apareció en obras de Washington Irving y Samuel Taylor Coleridge. Cada generación recontó la historia a su manera, añadiendo detalles, cambiando el tono, pero manteniendo el núcleo intacto. El barco que no puede detenerse, el capitán que no puede descansar. Y en los siglos XX y XXI llegó el cine. La franquicia Piratas del Caribe, vista por miles de millones de personas alrededor del mundo, trajo la leyenda a una nueva generación. El holandés errante, transformado en un navío colosal cubierto de criaturas marinas, comandado por el capitán Davy Jones. Era fantasía pura, pero había algo en la imagen que resonaba de forma profunda, porque la imagen de un barco imposible navegando por océanos imposibles toca algo que va mucho más allá del entretenimiento. Toca un miedo primitivo. La última pregunta que queda después de todo esto es esta: ¿por qué esta leyenda específica sobrevivió? De todas las historias que los marineros contaban en las tabernas oscuras de los puertos del siglo XVII, fue el holandés errante el que atravesó los siglos intacto. Tal vez porque no se trata del mar. Tal vez el holandés errante sea una historia sobre lo que sucede cuando un hombre se niega a reconocer sus límites, cuando la terquedad se convierte en arrogancia, cuando la arrogancia se convierte en blasfemia, cuando alguien decide que es más grande que las fuerzas que lo rodean y descubre demasiado tarde que no lo es. Van der Decken no fue castigado por ser valiente, fue castigado por no reconocer lo que no podía controlar. Y el Cabo de Buena Esperanza, con sus tormentas y sus corrientes imposibles, era exactamente el tipo de lugar que le recordaba a los hombres que había cosas más grandes que ellos. El océano no se preocupaba por la experiencia de un capitán. No le importaba su determinación ni su rabia. El océano simplemente era, y seguía siendo, con o sin la aprobación de quien intentaba atravesarlo. Existe un último elemento de esta leyenda que pocos conocen. Hay registros, no confirmados pero persistentes, de que los marineros que avistaban el holandés errante a veces relataban algo más perturbador que el simple barco. Relataban ver figuras en la cubierta, sombras que se movían entre las velas rasgadas, y en algunos casos, una figura solitaria en la popa, inmóvil, de espaldas, mirando hacia el horizonte que nunca llegaba. El capitán, siempre mirando hacia adelante, siempre navegando, siempre solo. Es una imagen que permanece, porque hay algo de universalmente humano en un hombre que sigue en movimiento aunque ya no haya ningún destino, que insiste en avanzar, aunque avanzar ya no signifique nada.
que navegó tanto que el océano se convirtió en su única casa y en su única prisión al mismo tiempo. Y los marineros que avistaron el holandés errante y sobrevivieron para contarlo, decían siempre lo mismo, que el barco parecía triste, no aterrador, no amenazante, triste, como algo que había sido grande y ahora estaba perdido para siempre. Las tormentas siguen barriendo el cabo de Buena Esperanza. Los vientos siguen cambiando sin aviso. Los barcos siguen cruzando esas aguas con respeto y cautela. Que a veces, en las noches más oscuras, cuando la niebla sube del océano y el horizonte desaparece, los marineros siguen mirando hacia ese espacio vacío entre el mar y el cielo, buscando, no porque crean, sino porque en el fondo no están seguros de que no deberían creer. Y el holandés errante sigue navegando, no en los océanos, sino en la memoria humana, en el lugar donde el miedo y la imaginación se encuentran, en el espacio entre lo que puede explicarse y lo que nunca lo será. Siempre en movimiento, siempre solo, nunca llegando.